Ramos y el sábado 27 de enero voy a estar en Maranata, en Bolívar 8, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Voy a estar presentando mi nuevo libro, En Esto Pensar. Vamos a pasar un tiempo increíble. Les quiero contar sobre este proyecto y pasar un buen tiempo con ustedes. Así que por allá nos vemos. Doy de nuevo las gracias por la invitación y por mostrar interés en un tema tan importante, ¿verdad? Como viene siendo la depresión y también la ansiedad. A mí me encargaron que me enfocase en hablar de la depresión y lo vamos a ver desde un enfoque bíblico, ¿verdad? La depresión, un enfoque bíblico de un diagnóstico clínico. Voy a comenzar dando una pequeña introducción acerca de la depresión y decir mayormente que la depresión es una subcategoría de los trastornos del estado de ánimo en la cual el individuo experimenta episodios persistentes y severos de tristeza extrema hasta el punto de incapacitar e inhabilitar a la persona en la realización de sus tareas cotidianas. La depresión afecta anualmente a un 10% de la población. En adolescentes las cifras ascienden al 14%. Normalmente pensamos que estos porcentajes pueden ser incluso mayores porque los porcentajes que estamos manejando son exclusivamente de personas que han sido diagnosticadas clínicamente de la depresión, con depresión. Entonces, podríamos decir que hay muchas personas más que no han recibido un diagnóstico médico, bien porque nunca han buscado ayuda o bien porque nunca lo han recibido oficialmente, pero el porcentaje puede ser mucho mayor. Se manejan cifras de que incluso el doble. Estaríamos hablando casi un 20% de la población. La mayoría de personas experimentamos algún periodo durante el cual presentamos un estado de ánimo deprimido asociado a algún evento o circunstancia que puede derivar, por ejemplo, del estrés, y eso es lo que comúnmente se conoce como la depresión normal, reactiva o depresión exógena. Por ejemplo, la depresión que resulta del proceso de duelo originado por algún tipo de cambio significativo y hasta cierto punto natural en la vida de las personas. Y esa depresión no siempre presenta un cuadro necesariamente clínico. Esos cambios significativos en la vida de la persona que pueden conducirnos a la depresión pueden ser, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad severa, cambios en el estatus laboral, como puede ser, por ejemplo, la jubilación, la pérdida de empleo o incluso un ascenso. A veces pensamos que la depresión viene por eventos que en su naturaleza son negativos, pero a veces algo que inicialmente puede ser positivo como un ascenso o la reubicación a otro lugar con un trabajo mejor puede resultar en depresión. En ese caso, personas que se reubican a una nueva ciudad o a un país pueden sufrir depresión. El divorcio puede llevarnos a la depresión, la pérdida de una amistad o cambios en la dinámica familiar. Por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Padres que ya tienen hijos en la edad adulta y ¿qué sucede? Los hijos se marchan de la casa, los hijos vuelan del nido, como normalmente se dice, y los padres les cuesta adaptarse a esa nueva situación. Ya no tienen ese ruido, ese alboroto que había en la casa cuando estaban los hijos y les cuesta adaptarse a esa nueva situación. De manera que, como vemos en esta introducción, la depresión puede venir causada por diferentes factores. Entonces, lo mismo que no hay dos personas iguales, no hay tampoco dos depresiones iguales. Entonces, las personas nos adaptamos de diferente manera a la depresión, la sufrimos de diferente manera
y diferentes causas pueden provocar la depresión en la vida de las personas. Quiero que veamos un poco las características del diagnóstico de la depresión. Las personas que sufren de algún tipo de depresión reportan un estado de ánimo disfórico, es decir, el decaimiento del ánimo, del estado de ánimo, tristeza, sentimientos de desesperanza, desánimo, sentimientos de vacío interior, soledad, baja autoestima, sentimientos de culpa o culpar a otros, sentimientos de inutilidad y fracaso, aislamiento del entorno social, disminución del interés en actividades que se solían disfrutar, lo que se llama anedonia, cansancio, reacciones airadas, baja tolerancia a la frustración en asuntos sin importancia, irritabilidad, cambio en el apetito, perturbación del sueño, disminución de la actividad física y la coordinación psicomotriz, falta de concentración, pensamientos o deseos de morir o intento de suicidio en casos más severos. Entonces, cuando nosotros aconsejamos a una persona que busca ayuda porque se siente deprimida, estas son algunas de las cosas que la persona puede reportar durante la entrevista inicial o en el transcurso del proceso de consejería. No necesariamente todos estos elementos, pero algunos de ellos. Entonces, como decimos, no todas las personas van a reportar los mismos síntomas. Cuando la depresión tiene un impacto somático, es decir, físico, suele conllevar síntomas tales como dolores de cabeza, malestar estomacal, problemas digestivos o problemas musculares. De manera que cuando tratamos con personas que están sufriendo depresión, tenemos que estar preparados también para escuchar y hasta cierto punto ayudar también con problemas físicos, con problemas somáticos. Las personas que buscan ayuda por depresión pueden llegar a describir su estado de ánimo o su estado en ese proceso de depresión de diferentes maneras. Hay personas, por ejemplo, que han hablado de la depresión que están sufriendo, se han referido a esa depresión como una nube muy oscura y muy pesada que siempre camina sobre ellos y los acompaña a donde van. Hay personas que han hablado de la depresión y la han descrito como un túnel muy largo en el cual no ven la luz al final del túnel. Personas que, en concreto, yo tuve una paciente, una clienta que habló de su depresión y dijo que ella se sentía como si estuviese encerrada en un closet muy alejada de la puerta. Entonces, un closet muy oscuro, muy alejada de la puerta y sentada al final del closet, ¿no? Entonces, las personas van a proveer su propia definición o su propia percepción de la depresión. Pero estos son los síntomas que más o menos las personas con depresión van a reportar en mayor o menor medida. Ahora, cuando hablamos del criterio de diagnóstico, debemos de entender que el criterio para el diagnóstico de la depresión varía según la subcategoría o el tipo de depresión que presenta la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de la depresión mayor, el diagnóstico de depresión mayor requiere que la persona presente al menos 5 síntomas de depresión por un periodo mínimo de 2 semanas. Estos síntomas incluyen un estado de ánimo depresivo casi todo el día, prácticamente cada día, falta de interés en casi todas las actividades durante casi todo el día, pérdida o aumento de peso de manera significativa o aumento o pérdida del apetito cada día, insomnio o hipersomnia casi cada día, es decir, no ser capaz de dormir las horas que se necesitan o dormir en exceso. Agitación evidente o disminución del movimiento físico, fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva casi cada día, falta de concentración o aumento de la indecisión y pensamientos frecuentes sobre la muerte o pensamientos suicidas o intentos. Los síntomas para la depresión mayor deben de ser tan severos que lleguen a interferir con las actividades diarias del individuo, tales como, por ejemplo, trabajar, estudiar, dormir, comer
ir a la iglesia o practicar las actividades preferidas, relacionarse con la familia. En resumen, para la depresión mayor se debe de presentar un cuadro de pérdida de interés e incapacidad de ejecución de las actividades cotidianas. La depresión mayor puede sufrirla cualquier persona a cualquier edad, pero es más prevalente en los varones mayores de 50 años. Es poco común que el individuo que sufre de depresión mayor haya tomado la iniciativa propia de buscar ayuda, siendo lo más probable que algún familiar haya realizado el contacto con el consejero o con el pastor o con quien vaya a tratar a la persona en ese proceso de consejería. Para el momento de la entrevista inicial, la persona que sufre de depresión mayor puede ya haber tenido pensamientos suicidas o incluso intentos. Si ese es el caso, el consejero tendría que contactar con un centro psiquiátrico o una sala de emergencia donde el aconsejado pueda recibir una evaluación e intervención psiquiátrica profesional mediante un internamiento corto. Quiero alentarles a que si alguna persona va usted buscando ayuda porque se siente deprimido y usted en alguna manera está envuelto en la consejería, nunca asuma que una persona con depresión no ha pensado en la muerte. Siempre asuma que lo ha hecho. Entonces, busque herramientas que le ayuden a evaluar el riesgo de suicidio. Hay una evaluación que se llama Columbia, entonces la puede encontrar en internet en español y la puede utilizar para evaluar el riesgo de suicidio de la persona. Entonces, la persona nunca se debe de marchar de la sala de consejería, de la oficina donde usted se está encontrando con la persona sin haber tocado el tema del suicidio y sin haber hecho una evaluación. Pasando a otra subcategoría de la depresión, tenemos el trastorno depresivo persistente. Hemos hablado de la depresión mayor y ahora hablamos del trastorno depresivo persistente, lo que se llama distimia. De manera concisa, la distimia es una depresión leve, pero que se prolonga más en el tiempo que la depresión mayor, concretamente por un periodo mínimo de 2 años. Fíjense en lo que estamos hablando, 2 años. La persona con distimia puede no presentar pensamientos o intentos de suicidio, pero reporta un bajo estado de ánimo, pensamientos y sentimientos de culpa, baja energía o pesimismo sobre el futuro. El individuo puede presentar un nivel óptimo de cumplimiento de funciones, pero la distimia puede interferir en las relaciones sociales y en el entorno laboral. Para ser diagnosticado con distimia, la persona debe de presentar al menos 2 de los siguientes síntomas por un periodo de 2 años y no haber estado 2 meses o más sin los síntomas. En primer lugar, falta de apetito o comer en exceso, insomnio o hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración y sentimiento de desesperanza. Entonces, como decíamos, la persona tiene que decir que por los últimos 2 años y sin haber estado por un periodo mayor de 2 meses sin alguno de esos síntomas, la persona ha estado sufriendo de al menos 2 de esos síntomas. Luego tenemos, por otro lado, también el trastorno afectivo estacional. El diagnóstico de esta subcategoría del trastorno depresivo es similar al de la depresión mayor, con la diferencia de que la persona debe de presentar los síntomas al menos por 2 años consecutivos durante las estaciones de otoño e invierno. Como el nombre indica, es un trastorno afectivo estacional, es decir, aparece especialmente tarde en el otoño y durante el invierno. Esto se debe a que las personas que sufren de trastorno afectivo estacional acusan la falta de luz solar que se produce en dichas estaciones del año. La luz solar es fundamental a la hora de regular la actividad cerebral, incluyendo los niveles de neurotransmisores en el cerebro. Por eso este diagnóstico es más común en personas que viven en los países más septentrionales del planeta, es decir, más al norte, ya que los inviernos son largos y fríos y los días son cortos, aportando poca luz a la población. Entonces, ese es, digamos, el trastorno afectivo estacional. Y luego tenemos también la depresión perinatal. Esta subcategoría de trastornos depresivos es la que experimentan las mujeres durante el periodo de gestación o después del embarazo.
Y esto se debe a que experimentan una reducción del volumen de materia gris en el cerebro, que se puede incluso prolongar por un periodo de 6 años. Los síntomas pueden ser similares a la de las categorías anteriores, pero con la diferencia de que deben de darse durante o después del embarazo. Luego tenemos la depresión con síntomas psicóticos, que en casos más severos y menos frecuentes, las personas con depresión pueden presentar síntomas de psicosis que están caracterizadas mayormente por delirios o alucinaciones. En estos casos es necesario un diagnóstico diferencial con respecto a trastornos esquizotípicos o trastornos de la personalidad que envuelvan alucinaciones. Es decir, debemos de asegurarnos que la persona lo que está sufriendo es depresión con síntomas psicóticos y no, por ejemplo, esquizofrenia. Luego tenemos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, comúnmente conocido como la depresión infantil, ya que su diagnóstico está limitado a niños de entre 6 y 10 años. Para que el niño sea diagnosticado con este trastorno, el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo, los síntomas deben de haber estado presentes un mínimo de 12 meses. Y los síntomas pueden ser arrebatos de ira con manifestaciones de agresión física o verbal, berrinches y arrebatos intensos al menos 3 veces por semana. Irritabilidad la mayor parte del día y casi todos los días. Y que esto suponga una disrupción del funcionamiento social, por ejemplo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, con los compañeros. Esto no es, por ejemplo, cuando vamos a la tienda con el niño y el niño quiere un juguete o quiere un dulce y no se lo compramos porque no queremos acostumbrar al niño, no queremos encapricharlo. Y entonces el niño suelta un berrinche allí, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de cuando esto es una cosa persistente, aparentemente por nada. La respuesta de los niños son demasiado abruptas para lo que se le ha enseñado en casa. Digamos que esta es la manera en que los niños manifiestan externamente que están sufriendo de depresión. A lo mejor no se entristecen como los adultos, no son pesimistas como los adultos, no se aíslan a lo mejor como los adultos, pero lo pueden expresar mediante otros síntomas. Entonces, estas, digamos, son algunas de las subcategorías de la depresión con las que mayor frecuencia nos podemos encontrar cuando trabajamos en el área de la consejería. Entonces, como hemos visto, hay diferencias entre ellas y a la hora de diagnosticarlas hay que tener en cuenta diferentes factores como el tiempo de duración, los síntomas y también la edad de la persona, si son niños o si son adultos. Quiero que veamos ahora, vayamos a los factores de riesgo y de pronóstico de la depresión. Por ejemplo, las causas de la depresión pueden variar en función de la edad del individuo. Las etapas psicosociales del desarrollo humano, o formuladas, por ejemplo, por Erik Erikson, nos pueden ayudar mucho a entender, por ejemplo, por qué una niña de 9 años se siente deprimida y experimenta fracaso escolar por ser excluida sistemáticamente de los juegos por parte de sus compañeros en la escuela. O nos puede ayudar también esas etapas del desarrollo humano a entender por qué un hombre de 66 años que se encuentra en proceso depresivo debido a problemas de adaptación a su nuevo estatus de jubilado, porque se siente así, porque se siente deprimido. Es decir, las causas de la depresión a veces están estrechamente ligadas a adversidades propias de las etapas naturales del desarrollo humano. Los factores de riesgo varían según la subcategoría del trastorno depresivo, es decir, según de qué categoría de depresión estamos hablando. Pero hay elementos comunes para las subcategorías más prevalentes, de las que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, está el factor de riesgo temperamental. Una afectividad negativa, lo que se llama neuroticismo, es un factor de riesgo muy asociado a los trastornos depresivos. Una actitud negativa de una persona pesimista, fácilmente irritable, con crisis de ansiedad, inestabilidad, dependencia o inseguridad emocional, son algunos rasgos temperamentales que suponen factores de riesgo para el desarrollo de la depresión. Es decir, la depresión puede resultar
de factores autocontribuidos, es decir, la misma persona se los inflige mediante la actitud. Tal y como afirmó el padre de la terapia cognitiva, el psiquiatra Aaron Beck. Luego hay también factores ambientales, por ejemplo, experiencias negativas en la infancia, algún tipo de experiencia traumática en algún momento de la vida, exclusión social por factores económicos, raciales, de género o educacionales, son algunos factores de riesgo en la aparición de algún trastorno depresivo. Es decir, a la hora de entrevistar a una persona que está buscando ayuda por depresión, hemos de tener en cuenta esos factores ambientales, dinámicas familiares, si la persona ha sufrido algún trauma en algún momento de la vida, si la persona ha sufrido discriminación por raza, de género, privación de acceso a la educación, bajos recursos financieros a lo largo de la vida. Entonces son lo que se llaman los factores ambientales. La depresión puede tener también factores genéticos, lo que se llama la depresión endógena. Los familiares de primer grado de personas que han sufrido depresión tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de desarrollar depresión. Es decir, si algún progenitor en mi familia, por ejemplo, el papá, la mamá, algún hermano, incluso hasta los abuelos, han llegado a ser diagnosticados o los hemos visto sufrir de depresión, tenemos entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrirla también nosotros. Entonces, hay personas también que han llegado a decir que la depresión puede llegar a ser algo aprendido. Por ejemplo, si hemos visto a un progenitor o a alguien muy cercano a nosotros reaccionar mediante la depresión a alguna situación en la vida, lo más probable es que nosotros reaccionemos también mediante la depresión a problemas similares. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo que nosotros debemos de considerar a la hora de tratar con la depresión o con personas que están sufriendo de depresión. Luego hay algo que se llama comorbilidad, que quiere decir otros trastornos u otras enfermedades que pueden aparecer conjuntamente con la depresión o como resultado de la depresión. Por ejemplo, otros trastornos que suelen aparecer juntamente con el trastorno depresivo pueden ser el abuso de sustancias. En nuestra cultura, ¿verdad? Actualmente se promueve mucho aquello de que en el alcohol se pueden ahogar las penas. Y no hay nada más contraproducente para un estado depresivo que el uso del alcohol, que es una sustancia psicodepresiva. Entonces, pueden aparecer abuso de sustancias. Bien, la depresión puede ser el resultado de abuso de sustancias o los abusos de sustancias pueden ser el método que la persona está tratando de lidiar con la depresión. Pueden aparecer también conjuntamente trastornos de pánico, ansiedad, trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno límite de la personalidad. En cuanto al estrés postraumático, quiero enfatizar que la mayor parte de las personas que sufren de estrés postraumático debido a algún evento traumático en sus vidas van a reportar síntomas de depresión. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos de tratar el estrés postraumático y la depresión de manera conjunta, pero también saber las características de cada uno de esos diagnósticos. Hablando del desarrollo y curso y también del pronóstico de la depresión, debemos de mencionar que la depresión puede manifestarse a cualquier edad, pero es más probable que aparezca en la edad adulta joven, aunque también es común que la primera incidencia de la depresión en una persona tenga lugar en la última etapa de la vida. La depresión tiene un curso muy variable y que depende de muchos factores. Hay casos en los que la persona nunca llega a recuperarse o a volver a su vida como era antes de la depresión. Por el contrario, la mayoría se recuperan, llegando en muchos casos a no experimentar síntomas en años. Se considera que el individuo ha llegado al punto de la remisión
cuando la persona reporta haber experimentado como mucho 2 de los síntomas por un periodo de al menos 2 meses. El tiempo estimado de recuperación desde la presentación de los primeros síntomas es de 3 meses para un 40% de los diagnósticos y el periodo de 1 año para el 80% de los casos. Las estadísticas dicen, fíjense bien, que el 90% de las personas que sufren depresión alcanzan el estado de remisión, lo cual es bastante esperanzador. Es decir, el 90% de las personas que buscan ayuda profesional por depresión llegan a salir de la depresión. Pero por otro lado, un estudio encontró que el 90% de las personas que sufren depresión volvieron a recaer en mayor o menor grado, especialmente durante los primeros meses después de la remisión. Las probabilidades de reincidencia son menores a medida que el tiempo de remisión avanza. Es decir, cuanto más tiempo transcurre desde que la persona entró en fase de remisión, menos probabilidades hay de que la persona recaiga. Habiendo dicho eso, estos datos y estas estadísticas, quiero hablar un poco acerca del tratamiento de la depresión. Y quiero empezar hablando de las claves en el tratamiento de la depresión. La depresión clínica requerirá una cuidadosa evaluación inicial para determinar el curso del tratamiento. El consejero deberá evaluar si la persona con depresión necesita ser referida a un profesional de la salud capacitado y autorizado a prescribir antidepresivos, lo que supondría una intervención combinada de consejería y medicación. El consejero nunca debería desaconsejar a la persona a descontinuar el tratamiento con medicación. Eso es algo que solo debería de hacerse bajo la instrucción y la supervisión de un psiquiatra o un médico autorizado. Cuando digo el consejero, nunca debe desanimar a la persona o desaconsejar a la persona a terminar con el tratamiento de medicación para la depresión. Me refiero también a todos nosotros. Si sabemos de alguna persona que está tomando antidepresivos, nunca le diga, ¿sabes qué? La fe es mayor que los antidepresivos, deja de tomarlos. ¿Por qué? Porque el dejar de tomar antidepresivos de manera repentina y sin supervisión de un doctor puede llevar a pensamientos e intentos de suicidio. Los antidepresivos, como cualquier medicación, tiene su parte negativa, tiene sus contraindicaciones y si nosotros no somos especialistas en medicar a personas, no somos doctores, no debemos de entrar en ese terreno. Entonces, la evaluación inicial, ahí es donde el consejero debe de recabar todos los datos posibles con respecto a la vida de la persona que sufre depresión. Esos datos deben incluir cualquier aspecto psicosocial de su vida en el presente, así como del pasado. Por ejemplo, asuntos familiares, sociales, laborales, personales, asuntos espirituales, educacionales, historial médico propio y de familiares cercanos, cambios recientes en la vida del aconsejado, cambios en los hábitos del sueño y alimenticios, cambios en los hábitos recreacionales, metabólicos, la fecha aproximada de la manifestación de síntomas depresivos y pensamientos o intentos de suicidio presentes o pasados. Todos esos serán factores que hay que tener en cuenta durante la entrevista inicial. Al explorar esos síntomas es importante preguntar desde cuándo la persona se siente así, cuántos días a la semana o al mes se siente así. Y en esos días depresivos, ¿cuántas horas duran esos síntomas, más o menos? También será importante que durante la entrevista inicial se exploren sistemas de apoyo, motivaciones y esperanzas que el aconsejado pudiera identificar en su vida para después ir incorporando esos sistemas al proceso de consejería. Eso ayudará a motivar al aconsejado a explorar sus expectativas y motivaciones con respecto al tratamiento de la depresión y a ver que no todos son notas negativas en la vida de la persona. Ahora, existen algunos retos en la consejería de la depresión. El proceso de consejería de la depresión supone un reto para el consejero, ya que la falta de motivación y los bajos niveles de energía que presentan las personas con depresión, sumado a la confusión en cuanto a los pensamientos, puede llegar a dificultar la persistencia del aconsejado en asistir a las sesiones de consejería. Y debido a que la depresión está muy influenciada por el aspecto cognitivo del aconsejado, especialmente
con respecto a pensamientos negativos y pesimistas, a veces también pensamientos destructivos, la terapia cognitiva ha resultado ser muy eficaz en el tratamiento de la depresión. La terapia cognitiva está enfocada esencialmente en ayudar al aconsejado a reestructurar y reenmarcar esos pensamientos destructivos. Por ejemplo, una persona que le dice que está sufriendo depresión y le dice al consejero: nadie me ama ni se preocupa por mí. Ese pensamiento puede ser reestructurado por el consejero, por ejemplo, haciendo alusión a Mateo 6:33, donde el Señor Jesucristo dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tenga por seguro que cuidará de ustedes, ¿verdad? Entonces, ayudamos al aconsejado a reestructurar o remarcar ese pensamiento negativo con uno positivo. Ahora, a la hora de aconsejar a personas con depresión, hay características que un consejero debe de reunir. Por ejemplo, un consejero efectivo a la hora de trabajar con personas con depresión es aquel que se muestra empático, comprensivo, pero sin caer tampoco en la condescendencia para no añadir a los sentimientos y pensamientos negativos del aconsejado. También es recomendable que sea una persona estructurada, enfocada en el presente, capaz de atender a los asuntos interpersonales y a las deficiencias del aconsejado. El consejero debe de ser eficaz en ayudar al aconsejado a establecer metas claras, realistas y proporcionar optimismo y esperanza para el futuro y promover un nivel óptimo de actividad. Es decir, tenemos que ayudar al aconsejado a buscar esa esperanza que sí la hay. Ahora, todo esto dentro del contexto clínico, ¿verdad? Con respecto a la depresión. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? Porque queremos aportar una perspectiva bíblica a un diagnóstico clínico. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? Lo primero que hemos de tener en cuenta es que la Biblia no es un manual de diagnóstico ni tratamiento de enfermedades mentales y de ningún tipo. Tampoco se nos proporciona una definición de la depresión, como por ejemplo sí se hace con la fe, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, esto presenta una dificultad a la hora de proporcionar una visión bíblica de la depresión. Eso no quita que a través de la Biblia podamos aprender de experiencia de personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios que experimentaron momentos de decaimiento anímico, decaimiento personal o espiritual. Y por medio de sus experiencias podemos ver cómo trató Dios con ellos en esos momentos de aflicción. Por ejemplo, tenemos casos específicos, como el del rey David, que experimentó profunda tristeza y dolor por una variedad de razones. Estuvo triste por la muerte de sus hijos, sintió dolor por su pecado y estuvo en desesperación cuando huyó de sus enemigos y lo estaban buscando para matarlo. Por ejemplo, en el Salmo 32, versículo 3, David dice que se estaba consumiendo por dentro por no haber confesado su pecado a Dios y que la situación se llegó a revertir cuando David confesó su pecado a Dios. De manera que hay situaciones en las cuales la aflicción del creyente viene como resultado de una conducta pecaminosa que todavía no se ha tratado. Pero como consejeros nunca debemos de asumir que ese es el motivo por el cual la persona ha venido a pedirnos ayuda por su depresión. Es decir, que la persona está viviendo en pecado. Partiendo de la base de que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero no debemos de asumir que es que hay un pecado oculto que la persona no ha confesado. Tenemos otro caso, por ejemplo, el caso del profeta Elías, ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Es uno de los que más detalles nos proporciona en cuanto a la caída en depresión de un hombre de Dios y cómo fue restaurado por Dios mismo. El escritor Gary Collins menciona que el profeta tenía miedo, se sentía solo y tan triste y desanimado que no quería hacer nada y ni siquiera quería seguir viviendo. A esto hay que añadirle que Elías huye, eludiendo así sus responsabilidades por lo abrumante de las mismas, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, la depresión incapacita a la persona para el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero juntamente con la crisis, en el mismo capítulo se nos proporciona detalles de cómo Dios mismo, a través de un ángel, satisfizo las necesidades de Elías,
Dice que Elías recibió comida, bebida y descanso, de manera que podemos aprender que una alimentación equilibrada, hidratación apropiada y el descanso pueden ser tres elementos reconfortantes para la persona deprimida. Este proceso depresivo que experimentó Elías fue en realidad un mecanismo de defensa. Su cuerpo y su mente ya no aguantaban más, de manera que Elías terminó en un retiro espiritual forzoso para desconectar de su labor estresante, renovar fuerzas y tener un tiempo a solas con Dios y continuar con la tarea que Dios tenía para él. Cuando nosotros no somos intencionales en apartar tiempo para nosotros, para renovarnos, para pasar tiempo a solas con Dios de manera frecuente, para descansar, practicar actividades saludables, socializar y practicar el autocuidado en general, podemos llegar al punto de experimentar un estrés que resulte en depresión como resultado del colapso emocional. Fíjese bien si el descanso personal fue tan importante que nos dice Lucas 5:16 que Jesús muchas veces se alejaba al desierto a orar. Es decir, Jesús era intencional en cuanto a pasar tiempo consigo mismo, con el Padre, en oración y apartarse de las multitudes, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos aislamos de esa manera para recobrar fuerzas? Entonces, debemos de ser intencionales a la hora de hacer eso. También se nos dice que a pesar de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue disciplinado en cuanto al descanso personal, experimentó momentos de tristeza hasta llegar al punto de llorar, Juan 11:35, y profunda tristeza y aflicción hasta el punto de sentirse que iba a morir, ¿verdad? Cuando dice ahí en Mateo 26:38, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y le dice a sus tres discípulos que estaban ahí con él, quédense aquí y velen conmigo. Fíjense bien que el Señor Jesucristo busca la compañía, ¿verdad? De esos tres discípulos y le dice, por favor, no se vayan, no me dejen solo en ese momento en el que se sentía muy deprimido. Entonces, tenemos otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, del caso de el profeta Jeremías. Ana estaba afligida porque no podía quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, Jonás llegó a un punto también en el que casi prefería morir que continuar con aquella situación. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la experiencia de otras personas en cuanto a la depresión, ¿verdad? Y también acerca de la restauración de la depresión. Por ejemplo, nosotros podemos involucrarnos en actividades que nos ayuden a prevenir y a luchar contra la depresión. Por ejemplo, como iglesia, organizar talleres, conferencias que nos hablen precisamente de eso, ¿verdad? Tratar de mentalizar a las personas acerca de la depresión, quitarnos los estigmas acerca de la depresión y promover lo que precisamente estamos haciendo ahora, entrar en conversaciones acerca de la depresión. Inviten a personas que son especialistas en la consejería o en la depresión, personas que puedan informar a su iglesia y formar a la iglesia en cuanto a la depresión y poner esas herramientas también al servicio de la comunidad, no solamente al servicio de los creyentes, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras en que podemos nosotros involucrarnos en cuanto a la depresión. Quiero decir también, para terminar y dar paso a las preguntas, que debemos de alejarnos de actitudes de juicio sobre las personas que sufren depresión a nuestro alrededor. Es decir, esa actitud de crítica, esa actitud de llevar al terreno del pecado a toda persona, ¿verdad?, que está sufriendo depresión, es algo que debemos de alejarnos de ello, ¿verdad? No entrar en el juicio rápido, no entrar en el juicio sin conocimiento de causa y tener la actitud que Pablo menciona en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 4, cuando dice que si hemos encontrado algún hermano, sabemos de algún hermano que ha sido sorprendido en alguna falta, bueno, que lo restauremos, ¿verdad? Con madurez, lo restauremos a donde está el hermano. Tener esa actitud que tuvo Bernabé de ser hijo de consolación, ¿verdad? Así se le conocía a Bernabé, como hijo de consolación, eso es lo que quiere decir el nombre. Y tener esa actitud, como también se nos menciona en Hebreos 12, versículos 12 y 13, de ser personas que ayuden a otros a fortalecer las rodillas cansadas y hacer un camino recto para sus pies, dice, a fin de que los débiles y los cojos
no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces, todo ese tipo de conducta, todo ese tipo de actividades y manera de afrontar la depresión y ayudar a personas que sufren de depresión son maneras en las cuales la Iglesia podemos involucrarnos de manera más activa en la ayuda con respecto a la depresión. Actividades que ayudan a prevenir la depresión. El ejercicio físico ha sido reportado por estudios como algo igual de eficaz o incluso más que la medicación de antidepresivos. La lectura tiene un efecto muy positivo en el cerebro. Actividades al aire libre, buscar la luz solar, buscar también la comunión, socializar con las personas, rodearnos de personas que aportan cosas positivas a nuestra vida. Una dieta sana, equilibrada, alejarnos de sustancias que producen adicción, desconectar de las redes sociales, de su uso en exceso, ¿no? Todo eso son actividades que nos pueden ayudar mucho a la prevención y también al tratamiento de la depresión. Yo sé que es mucha información en muy poco tiempo, pero eso es un resumen de lo que es la depresión y de la experiencia que yo he tenido en el tratamiento tanto en el área pastoral como en el área clínica de personas que sufren de depresión. Quiero entonces ceder el tiempo al auditorio para preguntas y aclaraciones. Gracias, Rubén. Gracias por esa gran exposición y definición que nos ha dado un panorama un poco más amplio de aquello que tenemos comprendido como depresión. Vamos a dar pauta entonces a la sesión de preguntas o algún comentario. Ya saben, levantando su mano podemos acercarnos para poder conversar con Rubén. ¿Alguien quiere realizar un comentario? ¿Alguna pregunta en alusión a lo que se ha expuesto? Vamos. Por favor, otra vez tu nombre. Hola, gracias. Sí. Gracias. Hola, mi nombre es Aniela y mi pregunta es, ¿algunas herramientas que puedas recomendar, además de las actividades que ya mencionaste? Con herramientas me refiero a, no lo sé, libros, podcasts, algo tangible, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué mi pregunta? Porque creo que la realidad, al menos de México, digo, no sé, en España, pero aquí es sumamente complejo, ¿no? Tener acceso a ir a una terapia, ¿no? O sea, desde lo económico hasta el tener personas capacitadas para que obviamente puedan atender a esa persona, ¿no? Entonces, a veces el ir a una terapia, el buscar un consejero es muy complicado, ¿no? Inclusive en ciudades, ¿no? Como Ciudad de México. Ahora imagínate en otros lugares, ¿no? Donde esos servicios son pues casi nulos, ¿no? Entonces, a veces eso es muy poco accesible. Entonces, a lo mejor existen herramientas un poco más factibles ahora con la tecnología que podamos usar, pero también el cómo saberlas usar, ¿no? Porque uno entra a YouTube y seguramente encuentra millones de videos relacionados a la depresión y a veces tanta información ni siquiera sabemos cómo consumirla, ¿no? Y cómo a que sea beneficiosa para nosotros, ¿no? Entonces, no sé si tengas algunas como sugerencias o recomendaciones. Claro que sí, muy buena pregunta. En cuanto a literatura, recomiendo el libro de Consejería Cristiana Efectiva, por ejemplo, de Editorial Portavoz. Recomiendo también, lo tengo aquí a la mano, el libro de Guía para aconsejar a familias y personas en crisis. Por supuesto, si usted quiere ser de ayuda también a personas a su alrededor, el libro de Técnicas para una Consejería Efectiva es un libro muy efectivo sobre cómo poder hablar y poder tratar a personas que sufren de algún tipo de problema mental. El libro del autor Tim Clinton de Consejería Bíblica es una colección de varios tomos, pero Consejería Bíblica, manual de consulta sobre 40 temas críticos, de Editorial Portavoz también, es una herramienta muy buena y muy sencilla de leer. El libro de Psicología para la Vida Diaria de la escritora Esther Martínez también es una herramienta muy buena. Asegúrese que cuando entra al internet a buscar información sobre la depresión, la página web donde está accediendo termina en .gov del gobierno
para asegurarse de que está recibiendo por lo menos información basada en estudios serios. En cuanto a podcast, no tengo ninguno en específico en español realmente sobre el tema de la consejería o la depresión. En cuanto a consejería bíblica, si usted quiere formarse más o se quiere, por ejemplo, estudiar para tomar un título de consejería básica y luego consejería más avanzada, puede hacerlo a través de la Asociación de Consejería Bíblica de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Consejeros Bíblicos. Tienen, si no tengo mal entendido, una extensión en México. No quiero arriesgarme a decir que es en la Ciudad de México, pero tienen una extensión en México. De todas formas, ofrecen cursos online, es decir, por línea. Entonces, hay recursos. En cuanto al acceso a terapia, entiendo, porque yo vivo aquí en Estados Unidos y he trabajado por muchos años con personas inmigrantes, especialmente adolescentes. Entiendo la dificultad que hay, especialmente en pueblos pequeños, de acceder a esos recursos. Ahora, si uno no tiene o no conoce recursos donde uno vive, uno puede hablar con su médico de familia, con su médico de cabecera, ¿verdad? Con el médico de ahí del pueblo. Pidan ayuda tal vez a su pastor, que también los pueda orientar en eso. Entonces, hay varias, esas herramientas literarias que les he recomendado son las que, digamos, mayormente recomiendo en estos casos. Gracias, Rubén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Vamos con otra pregunta, Rubén. Nuevamente tu nombre. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es David. Quizás más enfocada a tu experiencia. Por ahí todavía existen muchas iglesias cristianas donde sus autoridades tienen como este prejuicio, ¿no? De que la salud mental es algo completamente ajeno a la parte espiritual del individuo o a la formación dentro de las iglesias. Con base a tu experiencia, ¿cómo has lidiado con estos asuntos, digamos, para romper ya esos tabús o esos prejuicios que todavía prevalecen en muchas sociedades? Bueno, acá en México, pero me imagino también en muchos lados. Sí, eso sucede en cualquier lugar. Aquí en Estados Unidos, especialmente en los ámbitos conservadores, no se quiere tener nada que ver con la integración de la psicología secular en la iglesia, ¿no? Y entiendo la postura de eso porque, bueno, los padres de la psicología son personas que mayormente eran ateos, ¿no? Ahora, en mi experiencia ha sido, bueno, yo por una circunstancia que estaba fuera de mi control, estudié consejería clínica. Pero mi experiencia ha sido examinarlo todo y retener lo bueno. Es decir, informarse acerca de la psicología y de la consejería, incluso desde un punto de vista secular, no tiene nada de malo. Cuando estamos hablando de información y cuando estamos hablando de formación, ¿no? Ahora, a la luz de la palabra, porque primero somos cristianos, ¿verdad? Y sobre todo tenemos la autoridad de la palabra de Dios. A la luz de la palabra, nosotros examinamos todo eso. Y como dice Pablo, lo examinamos todo y retenemos lo bueno. E integramos esas herramientas que a veces en los círculos cristianos no se promueven o no se han enseñado. La integramos en el proceso de consejería pastoral, consejería bíblica, consejería cristiana. Y de la misma manera también utilizamos nuestro conocimiento bíblico para aplicarlo en muchos sentidos y en muchos casos en la consejería secular. La experiencia ha sido esa, que en muchos círculos hay como una negación total a acceder a esos recursos de psicología o de consejería desde un punto de vista secular y necesitamos romper esas barreras y tender puentes y ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Por favor. Mucho gusto, mi nombre es Ranferi. Primero que nada, pues gracias por la exposición, aunque fue bastante resumida, fue bastante precisa en cuanto a todo lo que nos compartió. Mi pregunta va con respecto al trastorno de desregulación disruptiva del Estado. Comentaba que es más que nada como depresión infantil o para los niños, y sí, es un tema que por ejemplo, en el área donde yo vivo,
las maestras de niños tienen un poquito de problema con los niños de hoy en día porque son un poquito extrovertidos y sí hacen caprichos y todo. Entonces, ¿a qué edad se puede empezar a diagnosticar de esta manera? Porque creo que también debe haber alguna edad. ¿Y qué material podemos compartir con las maestras de niños o maestros de niños para saber cómo tratar estos temas con los niños que tienen a su cargo en las escuelas de la iglesia? Gracias, buena pregunta. Clínicamente hablando, ese trastorno no se diagnostica antes de la edad de 6 años. Entonces, antes de la edad de 6 años no se puede diagnosticar a un niño, casi con ningún trastorno mental. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en evaluar si el problema de la conducta del niño se debe a una falta, digamos, de instrucción en el hogar. Es decir, hay cierta permisividad, el niño no está recibiendo la corrección necesaria, o si realmente se debe a un problema de depresión. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, para diagnosticar con ese tipo de depresión infantil se deben de dar varios factores, no nada más el problema de la conducta. Entonces, no podemos arriesgarnos a decir, bueno, tengo varios niños o un niño o varios niños en el salón de clase de la escuela dominical que cada domingo invariablemente me dan la lata, ¿no? Y me interrumpen la clase y todo eso. Entonces, no podemos arriesgarnos a decir, en la conferencia de depresión nos dijeron que eso era porque el niño tiene depresión. Y nunca se acerque tampoco a un padre o a una madre para decirle, mire, pienso que su hijo tiene depresión porque está mostrando esta conducta o esta. Entonces, debemos de ver, como decimos, tener mucho cuidado de no diagnosticar cuando no estamos capacitados para hacerlo. Ahora, herramientas para las maestras. Aparte de la literatura que se ha recomendado, yo quiero también decir, y yo sé que esto es un tema muy delicado porque en nuestra cultura somos un poco sensibles, ¿verdad? Que nos hablen de los hijos. Pero siéntese con los papás, tomen un café o no sé, un chocolate de olla o un atole juntos, ¿verdad? Siéntese con los papás, hable de lo que está pasando, hágalo de una manera con amor, que los papás vean que usted no está criticando al niño ni está desechando al niño, sino que realmente tiene un interés por el bienestar del niño. Hable con los papás porque a lo mejor está habiendo algún problema en el hogar y los papás se han acostumbrado a esa dinámica, a lo mejor gritos, golpes o algún otro tipo de cosas, otro tipo de disfunción familiar. Se han acostumbrado a eso y a lo mejor no se están dando cuenta del daño que están causando en el hijo, o a lo mejor hay demasiada permisividad en el hogar y eso está afectando a la iglesia, ¿no? Entonces, hable con los papás, organice un taller para las maestras de la escuela dominical sobre cómo tratar con niños que a lo mejor están exhibiendo un comportamiento disruptivo en la clase. Haga también un taller para padres, ¿no? Sobre cómo proveer herramientas parentales, sobre cómo educar a los hijos, cómo disciplinarlos en una manera que el niño cambie la conducta. Hay muchos libros, como Pastorear el corazón de su hijo, por ejemplo, que nos ayudan a educar a los hijos en ese aspecto. Gracias, Rubén. ¿Hay otra pregunta? Tenemos una pregunta, Rubén. Con esta culminaríamos, Rubén, por cuestiones también de tiempo. Por favor. Muy bien. También me llamo Daniela. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Nos comentabas, Rubén, con respecto a, además de no estar comentándoles constantemente que esto puede ser causa del pecado, como la depresión, que puede ser constante del pecado y estar sintiendo como a esta persona en esta falla constante, como hermanos, cómo podemos también acompañar a alguien con depresión. O sea, además de la consejería, que sé que es importante, que tiene que haber un uno a uno, ¿cómo podemos acompañar a esta persona como para no sumergirla más en estos pensamientos negativos que tiene, en este tipo de ataques internos que ella misma se está ocasionando y que es una lucha constante? Entonces, ¿cómo la apoyamos también en su entorno para eso? Buenísima pregunta. Y esto aplica tanto para la familia como para la iglesia.
La persona que está sufriendo de depresión tiene, como hemos dicho, baja energía, se está aislando y lo que menos necesita es sentirse abrumada por los constantes chequeos, ¿verdad?, de la persona. Entonces, tenemos que mantener muy bien un equilibrio entre proveer apoyo a la persona, pero no abrumarlas demasiado. Es decir, tenemos que dejarle saber a la persona que nosotros estamos ahí para lo que necesite, que puede contar con nosotros. Pero tampoco tenemos que estar sermoneando a la persona con discursos teológicos y espirituales, tratando de darle una explicación a la persona de por qué se siente así o por qué Dios la está permitiendo pasar por ese proceso, tal y como hicieron los amigos de Job, y luego resultó que todos estaban equivocados, ¿no? Entonces, por ejemplo, mandarle un mensaje a la persona de vez en cuando. Hermano, estoy orando por usted. Estoy aquí para lo que necesite. Es decir, que la persona sepa que estamos ahí, ¿verdad? Como decíamos, mantener un equilibrio de no abandonar a la persona, decir, no es que necesita su espacio y ella misma ha dicho que ahora no quiere ver a nadie, necesita su espacio, y darle tanto espacio que la persona se sienta abandonada, pero por otro lado, darles también un seguimiento de manera que la persona sepa que no está sola y que estamos ahí para lo que necesiten. Entonces, realmente estar ahí para ellos. Como decimos, quitarnos actitudes de juicio, quitarnos actitudes de ser nosotros los que arrojen la primera piedra y tener esa empatía que el Señor Jesucristo tuvo con las personas. Dice que cuando Él vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, tener esa empatía, tener esa compasión por las personas, tener ese carácter afable, ese carácter ayudador y restaurador que necesita una persona que está sufriendo de depresión, sea por el motivo que sea. Muchas gracias, Rubén. Con ello damos término a tu gran ponencia. Agradecemos tu disposición y todo esto que nos has podido compartir. Esperamos no sea la última ocasión en la cual podamos poder trabajar en conjunto. Me queda nada más mencionar que el texto de Técnicas para una Consejería Efectiva que tenemos aquí también tiene un 15% de descuento por si alguien lo quiere adquirir, por si alguien también lo quiere revisar. Se encuentra en el área de la mesa exhibido. Ahí pueden hacer esa consulta. No me queda más que agradecer a nombre de Librería Maranata. Muchas gracias, Rubén, por todo esto que nos has brindado y nos quedará vernos hasta la próxima. Un saludo para México lindo y querido y bendiciones para todos. Muchas gracias, Rubén. Un fuerte abrazo. Gracias.